Bienvenidos a este especial de Contrapoder 3.0. Como todos saben, pronto se van a estar celebrando elecciones en Colombia y bueno, esto evidentemente ha generado bastante expectativas en la región, sobre todo por una amenaza latente, ¿no?, que tiene ese país por parte, ¿no?, de la extrema izquierda. Y bueno, para conversar de ese tema hoy, tengo como invitado a José Miguel Santamaría. Él es candidato al Senado de Colombia por el Movimiento de Salvación Nacional. Bienvenido, candidato, ¿cómo está? Muy buenas tardes, Esteban. Muy agradecido por la invitación y muy contento de poder comunicarle a la gente y a todos los latinoamericanos un poco sobre qué está pasando y qué va a pasar en Colombia durante los próximos días. Así es, y esto es muy importante porque lo que suceda en Colombia va a tener repercusión en el resto de la región. Antes de entrar en materia, yo quiero que nos dé un breve resumen, ¿no? Sobre el Movimiento de Salvación Nacional, más o menos en qué creen y cuál es la visión de país que tienen desde ese movimiento, candidato. Listo. Bueno, lo primero es que el Movimiento de Salvación Nacional fue un movimiento que se creó en los años 90 y fue creado, su fundador se llamó Álvaro Gómez Hurtado. Álvaro Gómez Hurtado era un político conservador muy importante, que fue 3 veces candidato presidencial, desafortunadamente no logró ser presidente. Álvaro Gómez lo mataron el 2 de noviembre de 1995 saliendo de la universidad de dar clase, y lo mató lo que él siempre llamó el régimen, pero básicamente fue una conjunción de poderes entre parte del gobierno del momento y el cartel del norte del Valle, o sea, los narcotraficantes. Eso básicamente fue porque él, en las elecciones de 1994, en las que él ya no participó, él lo que dijo fue que hubo plata del narcotráfico en esa campaña y que el narcotráfico fue el que hizo elegir a Ernesto Samper Pizano. Entonces, por cuenta de eso, pues de una u otra manera, él termina siendo un mártir por, por hablar de la corrupción, porque eso era corrupción. Entonces, nosotros decimos que él es un mártir de los corruptos, y él es un mártir de ese régimen corrupto que viene manejando Colombia desde hace muchísimos años. Ese partido, cuando se creó, tuvo unas muy buenas votaciones. De hecho, en la elección de 1990, pues quedó de segundo, detrás de César Gaviria, del Partido Liberal, y en el 91, en esa Asamblea Nacional Constituyente, también tuvo la segunda votación más alta. ¿Cierto? El partido, a raíz de la muerte de Álvaro Gómez, el partido pues decayó y no llegó al umbral en las últimas elecciones donde participó. El umbral en Colombia es el 3% del censo electoral. O sea, los partidos tienen que tener el 3% del censo y no llegó. Entonces perdió la personería jurídica, y a raíz de una sentencia que hubo el año pasado, donde los partidos que habían perdido la personería por cuenta de actos de violencia y del tema pues, de toda esta guerra que ha habido en Colombia, pues les devolvían la personería jurídica. Entonces a nosotros nos devolvieron la personería jurídica el 1 de diciembre. Entonces, pues somos un partido de derecha, de origen conservador, ¿cierto? Defendemos económicamente el liberalismo clásico europeo, y obviamente en términos sociales somos pro vida, defendemos el derecho a la vida desde la concepción hasta la muerte natural. Adicionalmente, nos gusta el orden y la autoridad, ¿cierto? Y somos unos convencidos de la iniciativa privada, y que es a través del sector privado, a través de lo cual se puede generar empleo y generar riqueza y generarle valor a los ciudadanos. Me suena esa descripción que me está dando como algo que necesitaría Colombia en estos momentos, ¿no? Sin embargo, yo me imagino y me imagino yo que esto lo habrán argumentado en diversas oportunidades, candidato. ¿Qué? No, yo me Perdona, imagino. que estoy tratando de quitarle el volumen al celular que me tiene desesperado. Esa es la cuestión de hacer las cosas en vivo. No, yo le estaba comentando que quizás usted habrá recibido este argumento o este cuestionamiento por parte de algunos colombianos, ¿no? Y quiero saber cuál sería su respuesta. ¿Por qué, por ejemplo, ustedes deciden
ir, digamos, por cuenta propia y no unirse quizás a partidos que sean más grandes, que tengan más oportunidades, ¿no? Que tengan, digamos, más reconocimiento, más medios, más recursos, porque ustedes deciden irse por una vía, digamos, aparte y que quizás, argumentarán algunos, están dividiendo el voto de la derecha? Pues primero que todo, porque uno no es tan consciente que el otro voto sea de la derecha o no. Sí, porque ese es uno de los temas. Cuando usted ve el espectro en el que está Colombia hoy en día, nos han metido el cuento de que solamente por el centro se puede llegar a alguna parte, pero para nosotros el centro es como tibio, fangoso, y no dice nada, ¿no? No dice absolutamente nada del centro. Es más, por ejemplo, en la coalición de centro acá en Colombia está el fundador del movimiento obrero revolucionario de Colombia, el MOIR, que eso es maoísta. Y ese tipo está en el centro y está convencido que es del centro. Entonces ahí no hay centro. En el centro yo digo que el centro es una autopista de 18 carriles, la izquierda de un carril y la derecha de un carril. Entonces, pues ese centro a mí no me convence y los mismos que son de derecha tienen algunos chispazos de derecha, pero no es una derecha clásica, ¿sí me explico? Porque hay unos, por ejemplo, que les gusta mucho el orden y la autoridad, pero en términos de, por ejemplo, económicos, son cooperativistas o son, o les gustan los subsidios, o les gustan los subsidios, que nosotros sabemos que los subsidios pues no llevan a nada, sino llevan a la vagancia, ¿no es cierto? Ya hay otros, por ejemplo, que, que sí tienen unos principios claros sociales, que son pro vida, una cantidad de cosas, pero que en términos económicos, pues tampoco reaccionan, ¿no? Sí. Entonces, Sí, adelante. entonces eso pasa, eso pasa. Entonces nosotros no podemos seguir pensando que eso va a ser la solución del país. Ok, pero bajo el escenario en el que estamos, porque yo, y se lo digo como venezolano, yo estoy muy preocupado, pero muy preocupado por eso que llaman el pacto histórico, ¿no? Tanto a la presidencia como que me imagino que ellos lograrán hacerse con otros cargos. ¿No se pudiera buscar una especie de consenso, quizás con algunos actores de... Seguramente llegaremos allá en un futuro, pero lo que tenemos que hacer ahorita en las parlamentarias, pues yo creo que teníamos que salir solos, nos dan una personería, tenemos que buscar qué es lo que quiere la gente y que haya un partido de derecha de verdad para que la gente pueda escoger. No estar en esa coalición del equipo Colombia, pues era en parte lógico porque primero, pues ahí no hay solo derecha. De hecho, fíjese, por ejemplo, nada más con el tema del aborto y con la aprobación del aborto a las 24 semanas que Sí, hubo en Colombia hace una semana y media, de los 5 candidatos del equipo Colombia, que se supone que son de derecha, 2 están a favor de esa norma. Entonces, ¿qué derecha es esa? ¿Cierto? Entonces, nosotros dijimos, bueno, vamos para ese equipo Colombia, pero lleguemos a unos acuerdos mínimos. Y un acuerdo mínimo es el derecho a la vida. claro. Derecho a la vida. Entonces, por ejemplo, ahí no pudimos llegar, pero obviamente, muchos nosotros no somos unos inconscientes. Y nosotros queremos a nuestra Colombia y queremos a nuestro país y vamos a hacer todo lo posible para que no caigamos en las manos del aspirante a tirano. No, porque es que ese no es parecido a Maduro. Él es mucho más parecido a Hitler. ¿No es cierto? Sí, Peor que Maduro. Pero lo que digo es que nosotros seguramente vamos a llegar a consensos allá y vamos a trabajar conjuntamente. Lo que pasa es que sí pensamos en un principio que Colombia merece un candidato de derecha en la primera vuelta. y a eso voy, a eso voy para mi siguiente pregunta. ¿Usted cómo percibe a la sociedad colombiana? Porque quizás hay gente, ¿no? Votantes que dicen, bueno, no me gusta el candidato tal, pero lo prefiero a ese antes que votar por el otro Pues, candidato.
Sí, mire, es ¿Usted que cree que si se les ofrecen esas opciones justamente de derecha verdadera, los colombianos realmente se sientan motivados a impulsar esa agenda de derecha? ¿O se yo, van a quedar pens- en la tibieza? yo pensaría que sí. Mucho, ¿qué es lo que está pasando acá? Yo creo que esto lo tiene que tener un poco en conciencia, pues los colombianos y la gente que está en el exterior. Es que Colombia lleva 35 años mal manejado. Sí. Colombia se volvió un país corrupto. Colombia es un país donde no se respeta la ley, donde no hay justicia, donde, donde los poderosos de alguna manera manipulan las cosas y hacen cosas que no deben hacer. Entonces, yo creo que lo que hay en Colombia ahorita es un voto rebelde, un voto de decir, oiga, no queremos más a estos corruptos. Y no están mirando la ideología, que la gente quiere un cambio, quiere salir de estos corruptos. Y el problema es que lo único que están viendo ahorita es el salto al vacío que quieren dar, ¿cierto? Pero esa no es la solución. Tenemos que enseñarle no, que para que haya un cambio no tiene que ir el salto al vacío. Álvaro Gómez y la plataforma ideológica de nuestro partido es un acuerdo que él se ideó desde esos años que se llama el Acuerdo sobre lo Fundamental, que hablaba de 5 temas muy claros y muy concisos, que si uno los sigue, Colombia puede cambiar, porque son temas sencillos, pero son temas que pueden hacer un cambio muy, muy importante, ¿no? ¿Usted por qué cree que la ciudadanía, digamos, se ha visto obligada, si se quiere colocar de esa manera, a escoger siempre entre o la extrema izquierda, ¿no? O el centro ese tibio que usted estaba mencionando? Ah, ¿Por no, qué porque eso nunca? no lo inventaron, eso no lo inventaron. O sea, acá no se inventaron los medios de comunicación. Usted sabe que los medios de comunicación en general son de izquierda, Correcto. ¿cierto? Entonces acá se inventaron un tema que dicen que solo un candidato de centro le puede ganar a la izquierda. ¿Y Y eso, cómo logra un candidato de verdadera derecha irrumpir y romper con ese? Porque es pero muy difícil luchar contra los medios de comunicación. como una persona tibia, Ujú. que es como una agüita aromática, esa es como una agua hierbabuena, así como eso, ¿cómo puede convencer a la gente no puede? Nosotros somos unos convencidos de que eso no es así y nos ha dado muy duro en el tema de medios de comunicación, porque porque de alguna manera este partido nuevo, nuevo viejo que yo llamo porque era viejo, Ujú. pero es nuevo, es un partido donde los miembros del partido no tenemos rabo de paja, decimos acá en Colombia. Entonces decimos lo que nos gusta y lo que pensamos sin susto. Entonces le decimos a los señores de la corte que no nos gustó lo del aborto, le decimos a los otros que es un bandido y al corrupto le decimos corrupto, ¿cierto? Y eso a los medios tampoco le gusta. Usted sabe hoy en día que los medios de comunicación hoy en día, sobre todo los impresos, están en una situación pues económica difícil, ¿no? Correcto. Entonces, pues eso cualquier ayudita sirve. Entonces, de golpe estar con el régimen y estar con donde está todo el mundo, eso funciona, ¿no? Pero para nosotros no. Nosotros queremos ser contestatarios, nosotros queremos decir las verdades de frente, nosotros no estamos de acuerdo en muchísimas cosas que han pasado en este país, no estamos de acuerdo con ese proceso de paz que nos robaron, porque el plebiscito del 2 de octubre del año 2016, el país votó que no, el país votó que no, ¿cierto? Y a nosotros nos metieron un gol y terminamos aceptando un proceso de paz chimbo que solo le ha traído problemas al país, que solo ha traído impunidad, que creó una justicia especial para la paz acorde para los bandidos. O sea, nosotros no creemos en nada de eso y no estamos de acuerdo con nada de eso. Entonces, esos clichés donde lo van metiendo a uno ahí, pues no queremos esos clichés. Claro. Siempre Eh, Álvaro Gómez, qué pena yo interrumpo, Álvaro Gómez siempre dijo que era más importante la política, que era más importante la política que las mismas elecciones, porque lo importante era dejar testimonio de lo que está pasando y de lo que debe ser. Pero también Álvaro Gómez dijo una cosa, que los consensos se llegan sobre cosas
y sobre personas que piensan diferente, porque las personas que piensan igual no necesitan sentarse a dialogar. Correcto. Entonces, seguramente durante este proceso nos va a tocar sentarnos a dialogar, ¿cierto? Y llegar a unos consensos. Pero mientras que podamos levantar la mano y decir lo que pensamos, lo vamos a hacer. ¿Cómo usted catalogaría la gestión del gobierno actual y sobre todo qué responsabilidad le daría usted al gobierno actual y a los anteriores de esa amenaza de la extrema izquierda que se vive en Colombia, candidato? No, pues claramente el gobierno de Santos fue horripilante, ¿no? Fue horripilante porque le dio un poder devastador a la izquierda. Le dio un poder devastador a la izquierda, a ese proceso de paz, como digo yo, pues de una u otra manera eh, ayudó a que la izquierda esté hoy en día en las ramas del poder público, sobre todo en la rama judicial, enquistado. Adicionalmente, acuérdese que él para mantenerse en el poder hizo alianzas con todos los de izquierda, ¿no? Acuérdese en el discurso de Juan Manuel Santos en el 2014, cuando salió reelecto, que le dio gracias a Gustavo Petro por haberlo acompañado en el proceso, ¿no? Entonces uno siente que ese gobierno dio mucha papaya. A Duque no le ha tocado fácil al presidente Duque. Además le tocó la pandemia. Pero personalmente yo pienso que el gobierno Duque pues le faltó mucho peso para tomar posiciones más fuertes. Por ejemplo, los que votamos por Duque estábamos convencidos que iba a volver a haber aspersión aérea contra la coca. Y ya se va a acabar el gobierno y nunca hubo. No entiende uno cómo en el gobierno Uribe cogían a un narcotraficante y a las 2 horas estaba en Miami. O sea, había extradición express. Acá cogieron a este señor Otoniel y llevan 4 meses. Hombre, uno tiene que tomar posiciones. Uno tiene que saber qué va a pasar y uno tiene que mirar quién lo eligió para mirar cómo gobierna, ¿no? Que eso fue lo que no hizo Santos. Entonces yo creo que a él le faltó mucho. Creo que hizo cosas buenas. O sea, el presidente Duque hizo cosas buenas, le tocó el país muy descuadernado. Creo que ha manejado bien la pandemia, pero ha habido cosas que ideológicamente a mí no me han gustado. Claro. Y bueno, hablando de fijar posición y ya para ir finalizando, un tema que a ustedes los ha tocado mucho es justamente la crisis venezolana. Colombia ha sido el país que más ha recibido migrantes. Uno, me gustaría saber cuál es su postura o cuál es su percepción, ¿no? Con respecto a cómo el gobierno de Iván Duque, el gobierno actual, ha manejado esa situación, ¿no? Teniendo esa amenaza latente de Venezuela. Y dos, cuál es la postura que tiene su partido con respecto a Venezuela. Bueno, yo les cuento dos cosas. De hecho, ayer estuve en un debate sobre el tema y la semana pasada estuve en Cúcuta, en la frontera. Y lo primero que siento es que yo siento que Duque hizo una buena apuesta con el tema de Guaidó. O sea, él se la jugó con Guaidó, pero, pero uno tiene que ser un buen jugador. Y cuando le sale mal la jugada, uno tiene que retirarse. Y lo de Guaidó no funcionó. O sea, hoy en día uno no puede saber ni si Guaidó existe o no existe. O sea, ya, ¿no es cierto? Entonces eso ya no funcionó. Y acá seguimos en ese tema. Entonces yo creo que ese es el primer tema. Segundo, entiendo que uno no puede tener, relaciones diplomáticas con una persona pues que apoya a los enemigos del país. Entonces, en eso yo estoy de acuerdo que no se pueden tener unas relaciones diplomáticas, pero tampoco se deberían tener con Cuba. Correcto. ¿No es cierto? Porque uno tiene que pues estar con el mismo sedazo por todas partes. Pero al mismo tiempo yo sí siento que uno no puede cerrar los ojos ante lo que está pasando en la frontera. Y lo que está pasando en la frontera es muy grave. Lo que está pasando en la frontera es lo siguiente. Primero, que en Venezuela hay mucho colombiano que necesita los consulados. Y hoy en día no hay consulados. Segundo,
que las fronteras son vivas. Y por el hecho de que son vivas, existe todavía esa relación comercial. Y el hecho de que esté cerrado un puente no implica que no haya esa relación, pero que sea esa relación que pasan por entre caminos malucos, por entre ríos, donde los que terminan ganando son los bandidos Correcto. y los que manejan el control del comercio son los bandidos. Y eso no puede ser. Entonces yo sí creo que uno no puede, por cuenta de unas decisiones diplomáticas, pues acabar un tema comercial que es tan importante en una frontera. Entonces yo creo que ahí debemos hacer algo y se deben tomar unas posiciones diferentes. Ya cuando uno ve que el gobierno de Estados Unidos va y habla con Maduro, que es indescifrable, mucho es indescifrable que el Departamento de Estado tenga todavía una, un reward de 15 millones de dólares por Maduro, pero van a hablar con él, ¿no? Ujú. Pero entonces acá toca hacer algo y yo creo que ha habido una situación donde ya la apuesta primaria se dañó, pero toca hacer algo o, o mirar qué se hace, pero sí creo que toca ayudarle a la población. A la población, y eso es lo importante. Bueno, candidato, de verdad que le agradezco muchísimo por haberme acompañado en este espacio y de verdad le deseo la mejor de las suertes en estas elecciones porque hace rato que en Colombia hace falta una verdadera derecha, no esas tibiezas, que esos al final son el camino para la izquierda. Así que bueno, mucha suerte a usted y a su movimiento y gracias por haberme acompañado. No, muchas gracias a usted, Esteban, y muy agradecido de que me haya llamado y espero volvernos a ver muy pronto. Seguro que sí. Bueno, ya saben, la situación de Colombia va a estar o nos va a tener a todos a la expectativa y estábamos conversando justamente sobre esto con el candidato al Senado por el Movimiento de Salvación Nacional, sobre, bueno, sus propuestas, las propuestas de su partido, también su percepción sobre Venezuela y cuál ha sido su balance, ¿no? Sobre el desempeño que han tenido este gobierno y los gobiernos anteriores y la responsabilidad que tienen sobre esa amenaza que existe en estos momentos por parte de la izquierda radical que pudiera llegar a tomar el poder en Colombia. Esto ha sido todo por hoy en este especial de Contrapoder 3.0, el programa de la derecha. Nos vemos más adelante en nuestra programación regular.